Buenos días, hermanos. Amén. Bueno, muy contentos hoy día domingo para celebrar a quién? A Jesús. Siempre celebramos en nuestro corazón. Él nos ha regalado una salvación tan grande que cada domingo debemos alabarle de corazón y aprender más de Él. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Les damos la más cordial bienvenida a este servicio dominical y pedimos al Señor también que bendiga a cada hogar en esta semana que empieza. Bien, hermanitos, tenemos la primera alabanza. Esta primera alabanza dice, ¿qué sería de mí? Bueno, personas que nos ven, que no han tenido un encuentro personal con Cristo, yo les digo que si no tuviera Cristo en mi corazón, no tendría sentido mi vida. ¿Sí? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos esta salvación tan grande? Y la recibimos de Jesús, que dio su vida por nosotros en una cruz. Él pagó el precio de nuestros pecados. Nosotros teníamos que estar en esa cruz. Sin embargo, Él fue crucificado por nosotros y nos dio una salvación tan grande. Somos llamados para tener un encuentro personal con Cristo. Somos llamados y la palabra dice pocos escogidos. Los que somos sus hijos nos gloriamos en el Señor por darnos esta preciosa salvación. ¿Amén? Amén. Amén. Pues vamos a entonar, ¿qué sería de mí si tú no me hubieras dado esta salvación? ¿Nos acompaña? Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos.
Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también hacemos extensivo ese saludo a nuestros seguidores a través de nuestros medios digitales. La prédica de este domingo titula Escogidos para salvación, firmes en fe. La vida cristiana es como si fuera un viaje de fe, y en ese camino a menudo enfrentamos desafíos que amenazan con desviar nuestra atención o debilitar nuestra firmeza en Cristo. Sin embargo, en medio de cualquier tempestad, tormenta, dificultad, podemos encontrar consuelo y seguridad en la verdad que se encuentra revelada en las Escrituras. Las Escrituras, es decir, la Biblia, nos muestran esa profunda verdad de que fuimos escogidos para salvación, y como respuesta a ese llamado divino debemos estar o somos llamados a permanecer firmes en la fe. Imaginen por un momento que ustedes son víctimas de un naufragio y se encuentran ustedes intentando ahí chapaleando en medio de ese océano, un vasto océano, enfrentando las olas que se elevan como si fueran unas murallas de agua muy enormes. Están en medio de una tormenta y de repente se acerca un bote salvavidas. Una mano se extiende para poder rescatarlos desde aquel bote salvavidas. En medio de ese tumulto de agua, ustedes pueden sentir esa mano que se extiende hacia ustedes, y mientras se aferran a su vida, esa mano o ese brazo fuerte, firme, los saca del agua. De manera similar, en el océano de la vida, la mano de Dios se extiende hacia cada uno de nosotros, no solamente para sacarnos de nuestra condición de pecado o de condenación, sino también para escogernos y para abrazarnos con un amor eterno. Amén. Nosotros no somos frutos del azar o de nuestras propias obras, sino que hemos sido escogidos por la gracia de Dios. Así que, con la mano del Salvador que se extiende a nosotros, y la comparamos con esa mano del salvavidas, viene a tomar un poco más de forma esta ilustración, que representa que la gracia de Dios nos ha alcanzado en algún momento de nuestra vida, nos ha escogido y nos ha levantado, nos ha sacado
de las tumultuosas aguas o corrientes del pecado. Ahora, con esa imagen en mente, consideremos cómo estamos respondiendo al amor divino que Dios nos está ofreciendo. ¿Permanecemos nosotros firmes en la seguridad de ese bote salvavidas? ¿O nos estamos dejando llevar por esas corrientes de agua, del desánimo y de la duda? La Biblia nos exhorta, es decir, la Biblia nos está ordenando a que nosotros tenemos que permanecer firmes, a agarrarnos con confianza a la verdad que se encuentran en las Escrituras y a vivir nuestras vidas de tal manera que podamos reflejar que realmente hemos sido salvados y realmente hemos sido escogidos por Dios. Recordemos, hermanos, que no solamente hemos sido rescatados, sino que también hemos sido elegidos para estar firmes en la fe que transforma nuestras vidas. Y a partir de una de las enseñanzas que escribe Pablo en una de sus cartas hacia la iglesia en Tesalónica, es decir, la carta dirigida hacia los tesalonicenses, vamos a aprender algunas lecciones que están en relación con la salvación y la firmeza que debemos mantener en nuestra fe. La primera lección que podemos aprender en esta mañana es la siguiente: fundamento de la elección divina. Ahora, hermanos, por favor, los invito a buscar en vuestras Biblias segunda de Tesalonicenses y revisemos capítulo 2, los versículos del 2 al 13, del 13 al 14. La palabra de Dios nos dice en este pasaje: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos muy bien nosotros que la salvación es la obra de Dios moviéndose a favor de los que Él eligió. Siendo llamados, nosotros hemos sido llamados mediante la predicación del Evangelio y la operación eficaz del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cristo mismo fue el mayor regalo que Dios pudo ofrecernos a los elegidos, por lo cual nosotros debemos estar profunda y eternamente agradecidos. Hay cierto grupo de creyentes que, de alguna manera, presumen que la salvación ha sido decisión suya. El problema consiste en que la Biblia presenta al pecador como un muerto espiritual. De modo que, si una persona está muerta espiritualmente, no tiene la capacidad para poder responder al llamado de Dios. La persona que está muerta espiritualmente está completamente inhabilitado para comprender el mensaje del Evangelio. Por consiguiente, si el pecador debe aceptar o debe creer a Jesús para ser salvo, entonces, ¿cómo puede ser posible si esta persona que es pecadora y está muerta espiritualmente, está ciego y sordo espiritualmente al Evangelio? ¿Cómo sería posible? Siendo así, el cuadro que nos presenta la Biblia respecto a la salvación nos hace mostrar que el hombre que quiera ir hacia el Evangelio y aceptar a Cristo debe tomar el regalo o la dádiva que Dios mismo nos está ofreciendo. Otra figura que podríamos ver es la siguiente: si el pecador está muerto espiritualmente, no es una persona que se está ahogando, sino es una persona que ya está ahogada y está ahí como un cadáver flotando en medio del océano. Y la escena bíblica más apropiada, incluso es mucho mayor a esa ilustración que acabamos de citar, es la de un hombre ahogado
el cual el Señor saca del fondo de las aguas un cuerpo inerte que ya se está hundiendo, el salvavidas lo saca muerto, le da resucitación y lo devuelve a la vida. Esa sería la mejor imagen que representa al pecador que está muerto espiritualmente y que no ha aceptado a Cristo. Y algo más, las Escrituras nos está diciendo que si tú ya has aceptado a Cristo, Dios te eligió, pero no te eligió desde el momento en que tú lo aceptaste, ni tampoco en el momento que tú naciste, sino que te eligió desde el principio. Y cuando habla aquí en la palabra que te eligió desde el principio, significa que te eligió a ti para salvarte desde antes que se creara el universo. Amén. Amén. Pablo entonces aquí nos enseña de manera firme que la salvación empieza y termina con Dios. No podemos nosotros hacer por nuestros medios nada para poder obtener la salvación. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar el regalo de Dios. No hay otra forma en que nosotros podamos obtener el perdón por nuestros pecados. Y aquí Pablo está animando a los creyentes, a los de Tesalonicenses y también a nosotros, a la iglesia actual, a través del recuerdo de esta obra de nuestro Señor Jesucristo, que hemos sido elegidos por Dios para la salvación desde el principio. Añade también aquí en estos versículos que la santificación tiene mucho que ver con la salvación. Y recuerden que ya hemos comentado que la santificación no es que tú seas buenito, no es que tengas ahí tu aureola o que te pongan velitas, no, sino que la santificación significa que tú has sido separado del mundo por Dios. Claro que, producto de la santificación, tú debes empezar a hacer buenas obras y a obedecer la palabra. Pero la santificación, en un sentido estricto, significa que tú has sido separado del mundo. Eres ya una persona o una nueva criatura. Dios obró en este ministerio de Pablo y a través de sus compañeros para que se pueda comunicar este llamado a los nuevos creyentes para que pudiesen participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. De repente pudiera parecer raro que Dios obre a favor nuestro. ¿Por qué? Porque el hombre es falible, es decir, tiene fallas. El hombre es infiel. Somos criaturas humanas que no tenemos un corazón limpio y paramos haciendo cosas malas. Pero Dios nos ha dado el privilegio fantástico de llevar a cabo o de tener esa oportunidad de ser salvos. Y nosotros, en agradecimiento, también tenemos que formar parte de su misión y llevar el Evangelio a las personas que nos rodean y que no conocen a Cristo, y sabemos muy bien nosotros que si no le compartimos el Evangelio y algo le pasa a su vida a esa persona mañana, incluso puede ser tu madre, tu padre, algún familiar tuyo, esa persona se va a ir a condenación. ¿Eso vas a querer tú para la persona que tanto estimas? Y el obrar de Dios no lo podemos alcanzar a comprender con nuestro entendimiento. Sabemos que Dios nos ha predestinado para la salvación, que nos ha llamado desde el principio, nos ha escogido desde el principio. Y esta predestinación no significa que Dios haya determinado ya de antemano quién se salva y quién se pierde. Es decir, si tú ya estás predestinado a perderte, por más que pase algo, ya igual te pierdes, algo así será. No tanto así. La predestinación significa que con anticipación Dios ya había dispuesto un destino para la salvación por medio de Cristo. Cuando Pablo escribe esta carta a los hermanos en la iglesia de Tesalónica y está explicando acerca de la predestinación, nos está diciendo que por medio del Señor, Él ya sabía de antemano quién le iba a escoger o quién le iba a aceptar y quién no. De tal manera que esta elección, esta predestinación, no tiene que ver con cierta acepción de personas por parte de Dios, sino que el deseo de Dios es que en realidad nadie se pierda.
Dios no quisiera que nadie se pierda. Pero la elección de la salvación, ¿quién la hace? Uno mismo. Entonces, Dios no condena, sino que uno mismo se condena cuando no acepta a Cristo. Dios quiere, por el contrario, que todos procedan al arrepentimiento. Pero también bien claro la Biblia nos dice que hay personas que van a creer, pero hay personas que no van a creer. También habrá personas que al inicio, de repente por emoción, van a creer, pero después van a apostatar y van a alejarse del camino del Señor. Es decir, va a haber personas que de repente, de primer momento, dicen, sí, Señor, creo, y hasta vienen por momentos a la iglesia, pero su conversión no ha sido verdadera. Y después se van a retractar de su fe y van a volver a revolcarse en el mundo. Pero, como hemos visto, hay personas, como muchas veces se habla en la Biblia del remanente, que van a ser los que realmente van a afirmar su fe en nuestro Señor Jesucristo. Personas que van a perseverar en su fe, van a estar firmes en la obediencia al Señor. Y aquí vemos entonces la hermosa obra que ha hecho el Señor Jesucristo por nuestras vidas. Nosotros entonces nos debemos unir a esa misión, porque para eso también nos ha llamado el Señor. Esta obra que Pablo empezó a fortalecer hacia los gentiles, es decir, los pueblos que no eran de Israel, y aquí vemos cómo actuaba también en los tesalonicenses, mediante esta predicación, se aplica también pues ahora en el mundo actual. Y si Pablo con todo un grupo de personas estaban desarrollando esa obra, esa misma obligación es para nosotros en este momento. ¿O tú estás esperando que Pablo vuelva a la vida con Bernabé y otros para que salgan a predicar el Evangelio? Tú también puedes hacerlo y debes hacerlo para alcanzar la gloria en la obra del Señor, y para las personas que Dios ha predestinado puedan escuchar ese mensaje del Evangelio. Y sumado a esa predestinación, estos pasajes nos hablan de la santificación. ¿Quién es el que santifica? ¿Quién está en el corazón del cristiano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a santificar al creyente. Entonces, el Señor, a través de la gran obra transformadora del Espíritu Santo, es quien nos va a santificar. También se menciona aquí en estos pasajes acerca de que la fe es verdad. Y podemos ver aquí dos situaciones. ¿Quién es la verdad y qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de quién, estamos hablando de una persona. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo. Y Él mismo afirmó, como lo pueden ver ustedes en el libro de Juan, que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no dijo, yo soy uno de los caminos, o no dijo, yo soy uno de las verdades, o yo no soy uno de las vidas. Dijo, yo soy el camino, verdad y vida, en singular y diciendo de Él mismo. Entonces, no hay otro camino, no hay otra vida, no hay otra verdad, solamente Jesucristo. Entonces, cuando tú escuches por ahí que la Virgen María te puede salvar, falso. Si escuchas que tú le puedes rezar a un santo para que te haga milagros, te puede salvar, falso. Porque Jesús mismo está diciendo que Él es el único camino, verdad y vida. Y ahora, ¿qué es la verdad? Hablando ya de cosas. La verdad es que la palabra de Dios, la Biblia. Por eso dijo el Señor aquí, y conoceréis la verdad, está en la Biblia. ¿Y la verdad qué hará contigo? Te hará libre. ¿Y libre de qué? Del pecado y de la condenación del pecado, de las consecuencias del pecado, de la perdición, y te va a hacer libre de que te vayas al infierno. Amén. Dios entonces decidió que los elegidos,
fueran convocados o que fueran llamados mediante la proclamación del Evangelio. ¿Cómo el elegido puede ser salvo? Al escuchar o leer la palabra de Dios. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede recibir el Evangelio? De repente puede ser por ti, que tú le prediques el Evangelio, o que tú le pases un versículo o le pases un video de evangelismo a su celular por el WhatsApp. Hay diversas formas en las cuales tú puedes compartir el Evangelio. Pero si esa persona nunca recibe el Evangelio, ¿cómo se va a salvar? Entonces, tú también tienes que ayudar en esa misión. Amén. Por lo tanto, esta doctrina de la elección o de la predestinación no elimina la necesidad de que nosotros compartamos el Evangelio. Decimos, pero seguramente Dios ha escogido a esta persona para que se salve. Aunque yo no le predique, de todas maneras se salvará. ¿Así puede decir? No, de todas maneras tienes que predicar el Evangelio. Porque es necesario que los escogidos también escuchen de la palabra para que puedan ser salvos. El segundo aspecto que tenemos que ver sobre estos pasajes es el siguiente: manteniendo la firmeza en la fe. Ahora, hermanos, leamos segunda de Tesalonicenses, versículo 15. Segunda de Tesalonicenses 2:15. La palabra de Dios nos dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La palabra acá nos está diciendo: estad firmes. Es algo imperativo, es decir, es un mandato que resalta la importancia de mantener inquebrantable ¿qué? No solamente la firmeza hablando del sentido de estar tranquilos o fortalecidos en medio de las pruebas o de las dificultades que se te puedan presentar en la vida, sino que está hablando algo un poco más específico respecto a que debemos mantenernos inquebrantables en nuestra fe cristiana. Significa no desviarnos de la sana doctrina, que no le hagas caso a las sectas, a los falsos evangelios, y también obviamente a las dificultades o desafíos que puedan surgir en tu vida también. ¿Por qué? Porque la firmeza espiritual es esencial para la perseverancia y para el crecimiento espiritual. Y aquí la instrucción que está haciendo el apóstol Pablo no se limita únicamente a la actitud que nosotros podamos demostrar, sino que va más allá al indicar cómo mantener esa firmeza. Y aquí destaca dos cosas, nos está diciendo cómo. Primero, retener la doctrina. Es decir, tú aprendes la sana doctrina, aprendes teología de la Biblia y no debes desviarte de esa doctrina. La doctrina se refiere a las enseñanzas fundamentales y a las verdades esenciales de la fe cristiana. ¿Cómo podemos aprender? Leyendo la palabra. Si tú quieres profundizar un poco más, puedes comprar o puedes tú descargar libros acerca de teología. Ahí encuentras, por ejemplo, cómo es la doctrina de Dios, la teología propia, cómo es la doctrina de los últimos tiempos, la escatología, o quieres conocer del enemigo, de Satanás, es la satanología. Hay ramas en la teología. No dejes de venir a los cultos, porque acá también aprendes doctrina. Y también, en vez de hacerte tu maratón de Netflix de Cobra Kai, haz también una maratón en YouTube de videos cristianos. Y Pablo nos está instando acá entonces a retener y aferrarnos a esas verdades bíblicas. Porque la fe cristiana no va a ser solamente una experiencia de que tú te sientas bonito, que estés contento. No, también tienes que poner tu parte para aprender más acerca de la palabra de Dios. Porque en esas verdades vamos a encontrar todas las objetividades reveladas por la palabra. Mantenernos firmes entonces significa aferrarnos a esas verdades doctrinales. Y si tú conoces bien la doctrina, cuando alguien quiera aparecer ahí con una doctrina falsa, tú ya vas a poder reconocer que eso es un engaño. Como la doctrina de la prosperidad, que vamos a sacar pronto también en Cosmos
un episodio sobre eso. Hay algunas iglesias que te dicen, tu hermano puede ser millonario, puede tener casas, vehículos, tienes que darme plata para que Dios te devuelva el triple, el quíntuple. Eso no está diciéndote exactamente la Biblia. Hay iglesias que están torciendo el mensaje del Evangelio, lamentablemente para enriquecerse y engañar a la gente, y están desviándole de la verdadera palabra de Dios. Y algo más también acá nos dice la palabra, es la forma en la que tú puedes aprender esta doctrina. Pablo menciona dos formas muy específicas acerca de cómo aprender la doctrina. Dice, sea por palabra o sea por carta nuestra. Y cuando la enseñanza te dice por palabra, se refiere ¿a qué? A la predicación, a la instrucción que es transmitida directamente de boca a oído, como en la congregación. O tú ves un video en YouTube, obviamente cristiano de sana doctrina, ahí estás escuchando por palabra que tú estás escuchando. Y la otra enseñanza es la de tipo escrita. Acá lo dice como carta. Se refiere entonces ¿a qué? A la palabra de Dios escrita, la Biblia, que tú tienes en físico o la puedes tener en tu celular, y a los libros de doctrina que tú puedas o comprar o puedas conseguir en internet en formato PDF, lo puedes cargar, lo puedes tener en tu Biblia, y mientras estás yendo tú a tu trabajo o a la universidad, al colegio, ahí en el bus, en vez de quedarte dormido o en vez de estar viendo memes, puedes estar tú leyendo allí algunos pasajes de la Biblia, ¿no es cierto? Entonces la combinación de esas dos cosas, tanto de recibir la instrucción mediante palabra, audible, prédica o videos, o mediante lectura, va a hacer que tú te fortalezcas en el crecimiento o en el conocimiento de la palabra de Dios y de las doctrinas que Dios quiere que tú aprendas. Ambas deben de concordar y deben ser fuente de la buena doctrina que tú debes de retener. Y este versículo de 2 de Tesalonicenses 2:15 nos está desafiando a valorar la sana enseñanza y no debemos apartarnos de las verdades doctrinales fundamentales. La firmeza en la doctrina y perseverar en ella nos va a identificar adecuadamente con nuestra fe cristiana y va a fortalecer también nuestra comunidad como creyentes. Además que este viene a ser como un llamado que va a resonar en nuestras vidas. Y es un llamado que resuena a lo largo de los siglos. Ya incluso Pablo o el mismo Jesús mencionaba que durante toda la historia y particularmente en los últimos tiempos iban a salir falsos cristos, falsos maestros, personas que van a torcer el Evangelio. ¿Cómo puedes protegerse de eso? Estudiando la palabra. Además de los aspectos doctrinales, Pablo también sabía de antemano que nosotros como cristianos íbamos a enfrentar presiones en el mundo por medio de persecución. Tal vez no te correteen por ahí, pero sí te están haciendo bullying en tus redes sociales porque eres cristiano. Si publicas de repente un versículo en tu muro en el Facebook, te van a decir aleluya, etcétera, etcétera. Por eso será que de repente muchos jóvenes, a ver, ¿cuántos jóvenes de aquí, levanten la mano, publican a diario un versículo bíblico en su Facebook? No veo ni una sola mano. Pero sí está publicando seguro un meme del gato. Eso sí está publicando, ¿no es cierto? O de que tal actor ha sido infiel a su esposa. Eso sí están publicando, rebotando, ¿no es cierto? O eso sí ves. ¿Ven? ¿Por qué? Porque muchas veces el mismo creyente se está dejando llevar por las corrientes del mundo o por la mundanalidad, las cosas de la farándula, etcétera, la apatía, y empiezan a renegar de su fe. Por eso acá Pablo nos está exhortando a que debemos mantenernos firmes y mantenernos en la verdad que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Nosotros también como creyentes
vamos a recibir persecución, burla y etc. Si nadie se burla de ti porque eres cristiano, preocúpate. Significa que tú no estás reflejando a Cristo en el mundo. Si te dicen aleluya, te dicen que tú eres un santito, que eres un curita, no sé, cualquier tipo de insulto, significa más bien que estás yendo bien. Como menciona en la obra del Quijote, cuando Quijote le dijo a Sancho Panza, si los perros ladran, es significado de que estamos avanzando. Entonces, si tú estás avanzando en tu vida cristiana, el mundo te va a fastidiar, el mundo te va a criticar, el mundo te va a insultar. Si el mundo no te dice nada, el mundo no te critica, no estás viendo para el lado de Dios, sino te estás metiendo ahí para el lado del mundo. ¿En cuál de los lados quieres estar tú? Decisión tuya. Otra ilustración. Imagina que estamos en un valle rodeado de imponentes montañas. En ese valle hay un río tranquilo que bonito y serpentea entre todos los campos verdes. Ese río puede representar tu vida cristiana. Ahora piensa que por un momento hay una tormenta con granizada, nubes negras, lluvia fuerte o hasta granizo. En ocasiones los ríos pueden cargar. Y ahora piensa que hay ahí un roble al costado del río. Y ese río empieza a cargar. Ese río es la vida del creyente. Y el río está cargado, puede ser que haya muchos problemas. Ese roble, ustedes saben que los robles tienen una raíz grande, gruesa y profunda. Pregunta, ¿el roble se cae o no se cae con ese río cargado? No se cae. ¿Por qué? Porque sus raíces son profundas. Si tu vida tiene raíces profundas, bien enraigadas en la palabra de Dios, tu vida no se va a mover. Pero si tú, en vez de tener un roble en tu vida, tienes como un maicito, que tiene una raíz así, superficial nomás, con cualquier agüita, ese maíz, se cae. ¿Cómo debe estar tu vida entonces? Bien firme, ¿en qué? ¿En la plata, en tus cosas, en tu estudio? No, tu vida tiene que estar firme, ¿en qué? En Jesús, en la palabra de Dios que es la Biblia. Amén. Entonces, esta escena nos ilustra la exhortación bíblica de permanecer firmes en la fe. Así como este roble puede representar al creyente que está arraigado en la verdad de Dios, nuestras vidas van a enfrentar, no te digo que de repente, tu vida va a enfrentar siempre tormentas y adversidad. Dudas, desafíos, problemas, enfermedad, crisis financiera, todo va a tener tu vida. Tu vida como cristiano no va a ser color de rosas. Tu vida de cristiano incluso puede ser más problemática que la vida de un no creyente. Puede ser. Pero tú, firme en el Señor, vas a estar consolado, fortalecido, tranquilo. Pero ¿qué pasa cuando nuestras raíces espirituales no están profundamente ancladas? Vamos a ser fácilmente sacudidos por cualquier circunstancia. Entonces, así como ese roble en el valle, nosotros tenemos que ser cristianos que estemos arraigados en la verdad, resistiendo las tormentas de la vida con la firmeza que proviene únicamente de nuestra experiencia en Cristo. Por eso Pablo insiste aquí en este versículo 15 y nos dice: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. ¿Ven? Tenemos que estar firmes en la doctrina que hemos aprendido. Pero si no has aprendido doctrina, no has aprendido la Biblia, no vas a poder estar firme. O sea que no podemos volver atrás, no podemos estar desmembrando la doctrina, no podemos estar evitando estudiar la doctrina. Aparta, aunque sea 1 hora de tu tiempo para estudiar la Biblia, o estudiar un libro de teología, o descargar libros ahí para que tú puedas estudiar en tu celular. Sí, puedes hacerlo. Sí puedes estar tú en una sala de cine como esas películas de los Avengers, 3 horas ahí, conectado ahí en la pantalla, ni siquiera te da ganas de ir al baño.
Y a veces hay hermanos que con una prédica de 30 minutos ya están durmiéndose. ¿Qué pasa? No puede ser posible. ¿No es cierto? Tiene que darle más prioridad también a la palabra del Señor. Tenemos que estar firmes entonces y no debemos tener ninguna claudicación, es decir, no debemos tener ninguna cosa que nos distraiga de ese momento en el cual tú vas a dedicarle a la palabra de Dios. Y más bien, si tú dedicas ese tiempo, vas a tener la bendición de ser afirmado en el buen fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar firmes entonces, hermanos, en lo que nos dice la palabra del Señor. Y el hecho de que tú puedas tener a tu disposición esta palabra, incluso si tú dices, pero de repente no tengo plata para comprar una Biblia. Hermanos, hay Biblias de todos los precios. Hay Biblias que están 10 soles. Y si por ahí de repente dices, todavía ni para eso tengo, apúntense y nosotros les regalamos Biblias. Si es posible, también hacemos eso, como en algún momento lo hemos hecho. Pero no digas que no se puede. Sí se puede. El tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta es el siguiente, hermanos: la esperanza y el consuelo en la promesa de la salvación. Ahora, hermanos, vayamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 al 17. La palabra de Dios nos dice en estos pasajes: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Jesús es el único que podía rescatarnos de la situación en la que estábamos. Perdidos totalmente, muertos en delitos y pecados, y trasladarnos al reino del Hijo, al reino de Jesucristo. Bendecirnos, darnos vida eterna y salvación. Esta sería una maravillosa consolación. Esta palabra es bastante repetida, bastante usada, estas expresiones en el Nuevo Testamento. No solamente con respecto a Dios, sino también con respecto a la función del Espíritu Santo que realiza en nuestras vidas. Cuando Jesús promete su venida, su segunda venida, y le dice a los discípulos que Él iba a tener que apartarse de la tierra, pero que después iba a regresar, nos dijo que no íbamos a estar solos, sino que iba a dejarnos a un consolador, el Espíritu de verdad. ¿Y ese consolador quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a traer entonces consolación, y no es una consolación pasajera, es decir, no es una consolación de un solo momentito, sino que va a ser la base de nuestra esperanza como vida de creyentes. Por eso el Espíritu Santo vino a nosotros como consolador, para darnos una eterna y buena esperanza por gracia. Amén. Amén. La esperanza no es lo que tenemos, sino que la esperanza es lo que esperamos. La esperanza nos hace mirar hacia el futuro. Por eso el cristiano siempre debe tener esperanza. En estos pasajes también nos comenta lo siguiente: conforme a vuestros corazones, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esto nos da a nosotros paz interior, nos da un confort, es decir, una tranquilidad que viene solamente a través de la palabra de Dios, y nos hace descansar, estar tranquilos y estar también en la capacidad de disfrutar de la bendición del Señor. Ahora, ¿quién es el único que puede confortar un corazón frente a una situación adversa que se presente en el mundo, en medio de luchas, problemas, tribulación, enfermedad? El Señor. Él conforta nuestros corazones para que podamos, a través de nuestra prédica y también de nuestro testimonio, dar gracias a Dios por toda la gracia que hemos recibido y multiplicar también esa gracia. ¿Has recibido tú algo a través de la gracia? Seguro que sí.
Y tenemos que ser agradecidos al Señor entonces. Y el cristiano no solamente es cristiano porque hoy Dios te ha ayudado, o te ha salvado, o te ha bendecido, sino que tenemos que estar aferrados por medio de la fe, porque sabemos que las promesas de Dios en Cristo son ya para nosotros. En resumen, todos hemos sido escogidos por Dios por un propósito, para que obtengamos la salvación de nuestras almas y también podamos multiplicar esa salvación a otras personas. Sin embargo, todavía sigue existiendo el libre albedrío. Y por eso muchos hombres a los cuales se les predica el Evangelio nunca van a atender la voz de Dios, sino que están escuchando más bien la voz de injusticia, la voz de iniquidad o de maldad, que viene ¿de quién? Del diablo, de Satanás. Pero piensa esto, hermano, que esa persona que está viviendo en pecado no se va a salvar si no escucha la palabra de Dios, no es movido por fe y acepta a Cristo como su Señor y Salvador. No sé en qué condición estarás tú que estás acá presente en el templo, o tú que me estás escuchando a través del video. Si tú ya has aceptado a Cristo, ya eres salvo, o si tú no has aceptado a Cristo, todavía estás hundido en tus delitos y pecados y estás en condenación. Y si no tomas esa decisión de aceptar al Señor Jesús como tu Salvador, vas a ser condenado. La Biblia entonces nos está diciendo esto. Hemos sido escogidos por salvación. Pero, ¿quiénes son los escogidos? Los que deciden aceptar a Jesús. Así que no confíes todavía en esto. Yo soy joven, todavía puedo vivir muchos tiempos más, puedo divertirme en esta vida, hacer lo que yo quiero, y después cuando yo ya sea viejito, ahí voy a ver si acepto a Cristo o no, y ahí ya me salvaré. Tú no tienes tu vida comprada, por más joven que tengas, 13, 14 años, no sé. La Biblia también nos dice que hoy es el día de la salvación, mañana no sabes qué te pasará. La invitación que te está haciendo Dios para tu salvación puede ser ahora, quizás no se te presente la oportunidad en el futuro. Tú decides entonces, joven, jovencita, adulto o ya adulto mayor que nos estás escuchando. Puede ser hoy el día en que tú seas salvado y permanecer firme en tu fe. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana por tu palabra. Padre Celestial, tú sabes, Señor, la naturaleza del corazón de cada persona que nos escucha. Tú también puedes moverlos a ellos para la salvación, ayudarlos a que puedan tener un encuentro personal contigo. Toca el corazón, Padre Celestial, de aquellas personas que todavía no han tenido un encuentro contigo. Si hay alguna persona aquí dentro del templo que ha sido movido por ese llamado tuyo y quiere reconocerte, quiere conocer a Cristo como Señor y Salvador, puede levantar su mano para que nosotros podamos guiarle en ese momento de oración. ¿Estás tú, joven, jovencita o persona mayor ya convencido de que necesitas a Cristo en tu vida? Levanta tu mano. Y si hay alguna persona a través de los canales de redes sociales que también tiene ese deseo, puede contactarnos a través de correo. Toca, Señor, tú en su debido momento a esas personas para que te conozcan. Guíanos, Señor, en medio de todas las tribulaciones que hay en nuestra vida y susténtanos también. Gracias, Padre, por todas las cosas que tú nos das. Para ti sea la honra y gloria. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén.